Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Mateo. Hoy día vamos a entrar al capítulo 4, capítulo que nos va a presentar a Jesús siendo tentado por el mismísimo Satanás en el desierto. En el capítulo anterior dejamos a Jesús prácticamente en su inicio a su ministerio público. ¿A qué me refiero? El capítulo 3 nos presentó la predicación de Juan el Bautista, cómo él preparó el camino para la llegada del Mesías. Pero al final del capítulo vimos cuando Jesús es bautizado por Juan. El Espíritu Santo desciende de él como en forma de paloma y se escucha la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y así Mateo nos introduce el comienzo ministerial de Jesús como el Mesías público. Jesús ya se presentó por medio de su bautismo como el Mesías de Israel. Eso es lo que ha simbolizado su bautismo. Dijimos que Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo como el Mesías. Pero ahora lo que vamos a ver en el capítulo 4 es que Jesús, inmediatamente después de ser bautizado y de ser nombrado como el Mesías públicamente por el Padre, va a ser enviado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Y lo que vamos a ver hoy va a ser la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a ver la primera parte del capítulo 4 y en la siguiente clase terminaremos el capítulo. Así que les pido por favor que me acompañen a Mateo capítulo 4 al versículo 1. Vamos a estar leyendo la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Una de las cosas que les he ido diciendo en el transcurso de estos estudios es que Mateo tiene un enfoque judío cuando escribe este evangelio. ¿A qué me refiero? Que Mateo quiere mostrarle al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y lo que va a hacer Mateo constantemente es usar profecías del Antiguo Testamento para mostrar su cumplimiento en la vida y obra de Jesús. Hoy día no vamos a ver una profecía cumplida de Jesús en este pasaje, pero lo que vamos a ver es que Mateo va a querer mostrarnos la tentación de Jesús con la idea de enseñarnos que Jesús, al ser Dios, es sin pecado. Y que Jesús, al ser Dios, va a vencer a Satanás en la tentación. Jesús es Dios, es hecho hombre, cuando se encarna en su nacimiento, pero Jesús va a ser tentado hoy día por Satanás. Y Jesús va a vencer la tentación. Jesús no va a caer, Jesús va a vencer la tentación. Él es sin pecado. Y ese es uno de los propósitos de Mateo al narrarnos la tentación de Jesús en el desierto. Pero también hay otro propósito. Mateo quiere que nosotros, como lectores de toda la Biblia, es más, recuerden que la gente que está leyendo este evangelio es judía, Mateo quiere que recuerden lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué sucedió con Adán? Adán fue tentado en el paraíso y cayó ante la tentación. Por medio del pecado de Adán y Eva, la humanidad fue condenada. Entró el pecado en el mundo y de ahí en adelante todos sus descendientes hemos nacido pecadores. El pecado está en nosotros. Desde la caída de Adán y Eva, al perder ante la tentación de la serpiente de Satanás, el mundo está condenado. Pero ahora, aquel que viene a liberarnos, a rescatarnos de esa condenación, va a ser tentado también, pero él va a vencer la tentación. Podríamos decir lo siguiente: el primer Adán cayó ante la tentación. El segundo Adán, Jesús, va a vencer ante la tentación. Otra figura que vemos aquí es que la nación de Israel estuvo siendo guiada por el desierto durante 40 años por Moisés. Y fueron tentados por Satanás durante esos 40 años y cayeron constantemente. Pero Jesús, el representante perfecto de nosotros, va a ser tentado 40 días y 40 noches en el desierto, pero él sí va a vencer a la tentación. Un padre de la iglesia dijo algo que es bien bonito. Dijo que Satanás tentó a Adán, que estaba en el paraíso, y como consecuencia de caer ante la tentación, Adán perdió el paraíso y fue expulsado hacia el desierto. Pero Jesús va a ser tentado en el paraíso para vencer y para hacer que nosotros recuperemos nuestra estadía en el paraíso. Uno, por caer ante la tentación, perdió el paraíso. Jesús gana la tentación y nos va a recobrar a nosotros en el paraíso. Él nos va a volver a dar el paraíso a nosotros. Él venció. Él es sin pecado, Él es el Adán que vence
Y eso es lo que Mateo quiere presentarnos aquí. Dicho esto, entremos en el texto y veamos qué es lo que va sucediendo mientras Jesús está pasando tiempo en el desierto para ser tentado. Leamos el versículo 1 del capítulo 4. Dice lo siguiente: Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto ocurre inmediatamente después del bautismo. Jesús es enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Acá lo primero que nos debe llamar la atención es que el que guía a Jesús al desierto para ser tentado es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, aquella que descendió sobre Jesús como forma de paloma. Ahora el Espíritu lo guía al desierto donde Jesús va a ser tentado. Y algo que nosotros constantemente leemos en el transcurso de la Biblia es que nosotros deberíamos ser guiados constantemente por el Espíritu Santo. Nuestro mejor guía y la guía más segura siempre va a ser la de Dios, por medio de su Espíritu. Pero aquí estamos viendo algo fuera de lo común y algo que muchas veces no se dice cuando decimos que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Que el Espíritu en algunos momentos nos puede guiar a lugares donde vamos a ser probados. El Espíritu Santo nos puede guiar a lugares donde podemos ser o vamos a ser probados. Alguien podría preguntarse: Horacio, ¿eso significa que Dios me quiere guiar a mí a un lugar donde voy a ser probado? Y la respuesta es sí. Dios te puede guiar a ti, si es su voluntad, a un lugar donde tú vas a ser probado. Pero ojo, cuando Dios te guía a lugares así, siempre es para tu bien. Cuando Dios te guía a lugares así, siempre es para tu bien. Romanos 8 es una carta de Pablo a la iglesia de Roma, y algo que Pablo le dice a la iglesia de Roma es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que cuando Dios te guía a lugares donde vas a ser probado, es para tu bien. Y Dios lo puede hacer. En este caso, Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo mismo al desierto para ser tentado. Dios te puede guiar a ti a lugares donde tú vas a ser probado y vas a ser tentado. Pero siempre el propósito es para tu bien. A nosotros personalmente no nos gusta, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. Y que venciendo esa prueba, venciendo esa tentación, vamos a crecer en nuestra fe, vamos a crecer en nuestra relación con Dios, vamos a parecernos más a Jesús. Romanos 8, en el contexto de que todas las cosas nos ayudan para bien, explica que es para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Ejemplos de eso lo encontramos en todos lugares en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 37 en adelante nos cuenta la vida de José. José era uno de los hijos de Jacob, un hijo engreído de su padre, el más querido de su padre, y por lo tanto sus hermanos le tenían envidia. José era alguien que amaba a Dios, pero Dios permite que los hermanos de José lo terminen vendiendo, y José termina siendo esclavo en Egipto. José podría haberse preguntado: Señor, yo te amo, te sirvo, quiero hacer lo mejor para ti, pero has permitido que mis hermanos me vendan. Y José termina sirviendo en la casa de un hombre que se llama Potifar. José es un buen siervo de Potifar. Dios prospera a Potifar por tener a José a su cargo. Y resulta que un día la esposa de Potifar se quiere acostar con José. Y José le dice a la esposa que no va a suceder así, porque él no quiere pecar contra Dios ni tampoco contra su amo Potifar. Así que José huye cuando la esposa quiere acostarse con él. ¿Qué es lo que sucede? La esposa lo acusa falsamente y Potifar termina metiendo preso a José, siendo él inocente. José podría haberse preguntado: Señor, ¿por qué has permitido, si yo te busco obedecer, que termine en esta situación? He sido obediente a ti y termino de mal en peor. Y termina preso. Luego José, por la providencia de Dios, llega a conocer a dos siervos del faraón y les interpreta sus sueños. Uno de ellos muere, el otro regresa a servir al faraón, pero se olvida que José lo ayudó con la interpretación del sueño. Años después, el faraón tiene unos sueños y es ahí donde este hombre se acuerda y le recomienda a José al faraón. Y luego de todos esos eventos, José llega a darse cuenta de que todo lo que Dios había permitido de una manera difícil para José era para un bien mayor en el futuro,
que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Llega un hambre a Israel, llega un hambre a la tierra, porque todavía no existía Israel como nación territorial. Llega el hambre a la tierra y Dios rescata a la nación de Israel por medio de José. Los hermanos de José en algún momento, cuando muere Jacob, piensan que José se va a vengar. Pero José les dice, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo convirtió para bien, para salvar la vida de muchas personas. Así que en la vida de José podemos ver cómo Dios permite situaciones difíciles, pruebas, pero con un bien mayor. Solo que en ese momento no lo podemos ver. Tenemos que confiar en que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Otro ejemplo rápido es la vida de David. David fue ungido como rey, pero el rey anterior, Saúl, no quiso dejar su puesto y persiguió a David durante muchos años. Pero en todos esos años de persecución donde David sufrió mucho, Dios estaba preparando a David para ser un rey conforme a su corazón a la nación de Israel. Siempre hay un propósito superior por el cual Dios permite pruebas, tribulaciones, tentaciones en nuestra vida. Así que si tú estás pasando algo así, estás siendo tentado, estás siendo probado, Dios te puede estar probando en esa situación para que tú te aferres a Él y venzas esa tentación. Siempre Dios va a permitir las pruebas en nuestra vida para nuestro bien. Y el ejemplo final es el ejemplo de Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, va a ser rechazado por su pueblo, va a ser escupido, va a ser crucificado, pero todo ese sufrimiento de Jesús, todas esas situaciones difíciles en la vida de Él, van a resultar en un bien mayor para la humanidad entera. La muerte de Jesús, la crucifixión y la humillación de Él significó la salvación de todos los hombres. La salvación de todos aquellos que queramos creer y poner nuestra confianza en Él. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en el caso de Jesús está siendo guiado al desierto para ser tentado, para mostrarnos al mundo entero que Él es Dios hecho hombre sin pecado y que Él venció la tentación. Y darnos ejemplo de cómo nosotros podemos vencer la tentación. Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación, cómo Jesús vence la tentación. Pero ahorita, lo que nos está diciendo Mateo es que el Espíritu Santo lo guía a Él al desierto para ser tentado. Una de las cosas que dijo un monje durante mucho tiempo, que se llamó Martín Lutero, que luego fue el padre o uno de los padres de la Reforma Protestante, con respecto a la tentación, fue lo siguiente. Martín Lutero dice, la oración, la meditación y la tentación son los tres mejores instructores del ministro del Evangelio. Miren, Martín Lutero decía que el mejor instructor de un ministro del Evangelio, de alguien que sirve a Dios, es la oración, la meditación y la tentación. Martín Lutero en su propia vida entendía que las muchas pruebas y tentaciones que Dios permite son nuestra mejor herramienta de instrucción para parecernos más a Jesús. Cuando todo es fácil, nosotros nos volvemos débiles, nos volvemos fofos, pero cuando estamos siendo ejercitados en nuestra fe crece y Dios la permite para nuestro bien. Un predicador antiguo llamado Charles Spurgeon dijo también lo siguiente. Dijo, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Dios tuvo un hijo sin pecado, Jesús, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. ¿Por qué? Porque la tentación Dios la permitió para un bien mayor. Y así también la va a permitir en tu vida para un bien mayor, para que te acerques a Él y seas transformado a su imagen. Así que si estás pasando por un valle de sombra de muerte, aférrate al Señor. Dios lo está permitiendo para tu bien. Reconoce eso y ahora resuelve la situación, aferrándote a Él, humillándote delante de Él y venciendo la tentación. Y vamos a ver cómo Jesús vence la tentación en los siguientes versículos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando Él llega al desierto en el versículo 2. Miren lo que dice. Dice, después de ayunar o de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acá Jesús llega al desierto guiado por el Espíritu Santo y dice que Él decide ayunar 40 días y 40 noches. Y luego de esas 40 días y 40 noches, nos dice el texto, tuvo hambre. Jesús decide privarse de alimento sólido y de alimento líquido. Él no comió alimento sólido ni líquido, no tomó ni agua. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, obviamente Dios lo está guiando a hacer algo así. Es algo milagroso. Alguien común y corriente
no puede ayunar 40 días y 40 noches sin agua. Jesús está guiado por el Señor a hacer ese ayuno. Y eso en la mente de los judíos evoca dos personajes del Antiguo Testamento. Uno es Moisés y el otro es Elías. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, también sin agua, en la cima del monte Sinaí, donde recibió la tabla de los 10 mandamientos. Y Elías, cuando estuvo huyendo de una reina que se llamó Jezabel, también come y luego viaja durante 40 días sin probar alimento alguno. Así que eso en la mente del judío venía inmediatamente. Moisés y Elías también, siendo guiados por Dios sobrenaturalmente, ayunaron 40 días y 40 noches. Pero nos dice el texto que luego tiene hambre. ¿Por qué Jesús tiene hambre después de estos 40 días? La mayoría de personas que estudia todo el tema de los ayunos y lo practica, dice lo siguiente: que pasado unos días después de ayunar, los días más difíciles de sentir mucha hambre, el cuerpo deja de pujar, deja de luchar contra el hambre y pierdes el hambre por completo. No recuerdo a los cuántos días es que uno pierde el hambre y ya no sientes hambre. Puedes estar sin comer y no vas a sentir que te mueres de hambre. Tu cuerpo no te lo va a pedir. Pero pasando una cantidad grande de días después de haber perdido esa sensación de hambre, cuando tu cuerpo vuelva a sentir hambre, es que literalmente te estás muriendo de hambre. Tu cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Ya no estás consumiendo energía, grasas, sino tus mismas células. Y es ahí cuando tú literalmente estás muriendo de hambre. Así que lo más probable es que acá Jesús empezó a morirse de hambre. Después de estos 40 días y 40 noches en el desierto, dice el texto, tuvo hambre. Empezó a morirse literalmente de hambre. Lucas también nos dice, porque estamos leyendo Mateo, Lucas en el capítulo 4 nos da un pasaje paralelo de la tentación, nos dice que durante los 40 días Jesús estuvo siendo tentado por Satanás en el desierto. Pero lo que vamos a ver ahora a continuación es como el ataque final de Satanás con 3 tentaciones finales. Ese es como el golpe final de Satanás para que Jesús caiga y sea derrotado. Y le va a dar 3 tentaciones. Pero Lucas nos dice que en el transcurso de estos 40 días Jesús estuvo siendo tentado por Satanás constantemente. Pero no se nos detalla de qué forma o cómo fue que lo hizo Satanás. Ahora va a venir el ataque final. Y lo vamos a ver a continuación. Versículo 3. Dice: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás aparece en escena. Se aparece delante de Jesús y lo tienta con el alimento. Obviamente estamos viendo que Jesús está muriendo de hambre, literalmente. Y ahora Satanás le dice: si tú eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Lo que Satanás quiere decir aquí no es si tú eres hijo de Dios. La idea en el original es, ya que tú eres el hijo de Dios, tu bautismo lo confirmó al escuchar la voz del Padre que decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Ya que tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y cómelas. Tú tienes el poder para hacerlo, tú eres el hijo de Dios. Tienes hambre, provéete a ti pan y tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la primera tentación de Satanás para Jesús. Noten esto, el que está tentando a Jesús es literalmente Satanás. Y lo que tenemos que aclarar es que Satanás es un ser real. Satanás no es una fuerza, no es la maldad del mundo. No, Satanás es un ser angelical que se rebeló contra Dios. Y Satanás no es el antónimo de Dios. Tú no podrías decir, ¿qué es lo contrario a Dios? Satanás. No, porque Satanás es un ser creado. Es un ser angelical creado. No se compara para nada con Dios. Cuando nosotros leemos los tiempos finales en el libro de Apocalipsis, vamos a ver de que Dios manda un ángel a encadenar a Satanás. Ni siquiera él mismo se encarga de eso. Él manda a un subordinado, a un ángel, para que ate a Satanás. Para Dios no hay nada fuerte en Satanás. Así que no pensemos que Satanás es como el contrario de Dios en fuerza. Es un ser angelical que se rebeló y que busca destruir a la humanidad. Y ahora está buscando, por así decirlo, quebrar la voluntad de Jesús, hacerlo caer, pero no va a poder. Porque Satanás no quiere que Jesús triunfe en su venida a este mundo. Y por eso lo tienta con la conversión del pan o de las rocas
en pan. Recuerden que es el mismo Satanás el que está tentando a Jesús. Nosotros vamos a ser tentados constantemente por el enemigo, pero no necesariamente por Satanás. Vamos a aclarar esto. Muchas veces nosotros decimos cuando somos tentados de una manera sobrenatural que nos está tentando el mismísimo Satanás. Pero lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que sean demonios que lo sirven a él que nos están tentando a nosotros. No pensemos que es el mismísimo Satanás el que nos tienta. Él puede estar solamente en un lado a la vez y no creo que nos esté tentando a nosotros él literalmente. Pero sí sus subordinados, los demonios. Nosotros vamos a ser tentados por el enemigo, pero no solamente por el enemigo. También vamos a ser tentados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuestra propia carne es lo que lo llama la Escritura. Nuestros mismos deseos, nuestras mismas pasiones van a ser un instrumento de lucha contra nosotros para guiarnos en contra de la voluntad de Dios. Vamos a tener una lucha contra la carne, con nuestra propia pecaminosidad, contra el enemigo, contra Satanás, pero también contra el mundo. Y al mundo no se refiere al planeta Tierra literal, sino a todo el sistema de pensamiento de este mundo que es contrario a Dios. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en series o películas que uno ve en el cine o en el celular y todos los medios de comunicación que hay, siempre el enfoque es contrario a Dios. O es un enfoque en el cual Dios no existe, o es un enfoque que ataca en la voluntad de Dios y sus mandamientos. Entonces nuestra lucha es encarnizada, la verdad, contra nosotros mismos, contra Satanás y contra el mundo, contra el sistema de pensamiento del mundo. En este caso, el ataque es literalmente contra Satanás, o de parte de Satanás, mejor dicho. Satanás literalmente está tentando a Jesús. Y la primera tentación que Satanás hace con Jesús tiene que ver con el sustento. Él le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y aliméntate. El problema de esta tentación es que Satanás no le está diciendo como algo malo a Jesús. Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan y tiene el poder para alimentarse de eso. Él es el Hijo de Dios. Así que no hay ningún problema en que Jesús se alimente con este acto milagroso. Vamos a ver más adelante en Mateo que Jesús va a multiplicar los panes y los peces. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá no es que Jesús no tenga el poder de convertir las piedras en pan. El problema acá es que Satanás quiere que el sustento que Jesús se otorgue sea en el tiempo de Satanás y no en el tiempo de Dios. El problema está en el tiempo. Satanás quiere que Jesús supla sus necesidades ya, ahorita. Pero Jesús tiene que someterse a la voluntad del Padre. Así que la tentación acá sí tiene que ver con el sustento, pero en el momento que se tiene que otorgar. Satanás dice, hazlo ahorita, tú tienes el poder. Pero Jesús tiene que someterse a los tiempos y la voluntad del Padre. Si Jesús ha sido guiado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días, Él tiene que esperar las órdenes de su Padre para ser alimentado. Satanás quiere que sea en el tiempo de él, en el tiempo de Satanás. Y ahí es donde está la tentación. Pero Jesús le responde en el versículo 4 y le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo que Jesús le cita a Satanás está ubicado en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3. Es un pasaje del Antiguo Testamento en el cual Dios le recuerda al pueblo de Israel que en el desierto, en ese peregrinaje durante 40 años, Dios probó al pueblo. Y muchas veces le hizo pasar como necesidad, como le hizo pasar como hambre. Pero Él les dio el maná. Y lo que Jesús está citando acá es un pasaje que les recuerda eso al pueblo de Israel. Y nos debería recordar eso a nosotros. Sí, nuestro alimento común y corriente es el alimento sólido, es el alimento que comemos en el día a día, pan, carne, etcétera, etcétera. Pero si Dios lo desea, Él puede suplir nuestras necesidades físicas de la manera que Él le plazca. A la nación de Israel no la suplió con pan, sino la suplió con algo sobrenatural, con un maná, con algo que ni siquiera se sabía qué era. El significado de maná es ¿qué es esto? No se sabía lo que era, llovía del cielo todos los días. Era algo sobrenatural con el cual Dios suplió las necesidades físicas de la nación de Israel. Y Dios lo puede hacer de la manera que Él quiera en su tiempo con nosotros. Así que lo que Jesús está diciendo con este versículo es, el tiempo es del Señor.
Si Él ha permitido que yo ayune 40 días y 40 noches, Él me puede suplir mis necesidades de la manera que a Él le parezca correctas. Si Él lo quiere hacer de una manera milagrosa, lo hará. Si Él lo quiere hacer de una manera física, lo hará también. Pero yo no me voy a someter a tus tiempos. De esa manera Jesús le cae a la boca a Satanás, citando la Escritura. Noten esto. Satanás tienta a Jesús, pero Jesús podría, como Dios, decirle: fuera de acá, Satanás, te mando a otra parte del planeta Tierra, te mando a otra parte del universo y no me fastidies. Pero Jesús desea, en medio de la tentación, vencerla con instrumentos que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Jesús es nuestro representante, es el modelo perfecto de cómo deberíamos vivir nosotros aquí en la tierra. Y Jesús, al igual que en el bautismo, se identificó con nosotros en su sepultura y su resurrección. Él se está identificando en el bautismo con nosotros. En la tentación también se está identificando con nosotros. Y nos está mostrando las estrategias para vencer la tentación con herramientas que nosotros tenemos. Jesús, como Dios, podía resolver la situación de otra manera, pero lo hace como ejemplo para nosotros. Por eso está usando, ¿qué cosa? La Escritura. Está usando la palabra de Dios. Y Él dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo importante que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiero decir con esta frase, repitiéndola 3 veces? Que nuestro alimento físico es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros a veces ponemos mucho énfasis en el alimento físico, pero no en el alimento espiritual. Estamos tan preocupados por nuestro desayuno, almuerzo y cena, que es lo que tiene en nuestra mente mañana, tarde y noche. Pero con respecto al alimento espiritual, nosotros, bueno, si me acuerdo, leo mi Biblia. Si me acuerdo, paso tiempo en la palabra de Dios. Cuando no debería ser así. Nuestro enfoque debería estar en el alimento espiritual también. Yo no digo que el alimento físico se debería descuidar. Lo que digo es que así como ponemos mucho énfasis en el alimento físico, también lo deberíamos poner en el alimento espiritual. ¿Estoy pasando diariamente tiempo en la palabra de Dios? ¿La conozco, la medito, la mastico, por así decirlo, diariamente? ¿O no? ¿Me estoy alimentando solamente físicamente o espiritualmente también? ¿Cómo está el énfasis de esa alimentación en mi vida? Pregúntate tú eso. Para mí, ¿el alimento físico y el alimento espiritual van de la mano? ¿Veo el alimento espiritual con el mismo enfoque que veo el alimento físico? Si no es así, deberías hacer ese ajuste, ese cambio. Mira tu alimento espiritual de la misma forma que ves el alimento físico. Míralo con algo que necesitas mañana, tarde y noche. Y pasa tiempo en él. Medita en la palabra de Dios. Aliméntate de ella diariamente. Porque así como el alimento espiritual, el alimento físico te fortalece físicamente, el alimento espiritual te fortalece espiritualmente. Solo que no lo vemos. Y por eso es que a veces pensamos que porque no nos hemos alimentado espiritualmente, no ha pasado nada, nos vemos exactamente igual. Pero sí ha habido un cambio que tú no ves. Así que necesito, por favor, que te alimentes espiritualmente todos los días. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que Jesús le responde acá al diablo, y con eso le cierra la boca en esta primera tentación. Satanás lo que buscaba era que Jesús reniegue, o que nosotros reneguemos de la provisión de Dios. ¿A qué me refiero? Jesús podía haber convertido las piedras en pan, pero Él se está sometiendo al tiempo de Dios. Lo más importante no es llenar su barriga en este momento, sino cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces Satanás va a buscar que nosotros reneguemos de la provisión de Dios. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros vamos a querer que Dios nos provea de una manera sobreabundante de aquí para todo el año. Para nosotros sería bien bonito si Dios nos da dinero y alimento para comprarlo durante todo el año y no preocuparnos por eso. Pero a veces Dios no permite que sea así. Y a veces Dios permite que nosotros tengamos para comer en el día a día. Y uno empieza a renegar y Satanás te tienta. Oye, pero si Dios te ama, ¿por qué te está dando alimento para hoy? Pero no te está dando alimento para mañana. Capaz Dios no te ama.
Y es prácticamente lo que Dios le dijo, lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y Satanás te lo dice a ti también. ¿Por qué estás pasando un tiempo ajustado económicamente? Dios no te ama. Si Él tiene el poder para darte tanto alimento, ¿por qué te está restringiendo el alimento a ti? Tienes para comer solamente en el día. Dios no te está amando. Pero acá olvidamos que cuando Jesús enseña a orar, Él dice: danos hoy nuestro pan de cada día. La oración que Jesús modela para nosotros es para el hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y nosotros deberíamos estar contentos con lo que Dios nos da hoy. Si Dios ha permitido en tu vida que Él te provea de esa manera, glorifícalo, dale gracias, agradécele. Y pídele al día siguiente que Él te provea. Pero si Él ha permitido que tengas para una semana, 2 semanas, un mes, etcétera, etcétera, gloria a Él también. Pero Él decide eso, no tú. Y tú debes estar agradecido con eso, sea mucho, sea poco. Porque también a veces nosotros renegamos porque queremos que Dios nos dé más para el día. Queremos terminar con la barriga recontra llena y Dios ha permitido en esta temporada en tu vida que no tengas tanto. Él te está supliendo todas tus necesidades. Te está dando el pan tuyo de cada día, pero no te lo está dando en tanta abundancia como tú lo deseas. Sea agradecido. No reniegues de Dios. Satanás va a buscar que tú reniegues de la provisión de Dios. Renegando de por qué te ha dado tan poco. Y renegando porque no te está dando para todo el año, sino te está dando para la semana, o para el mes o para el día. Dale gracias a Dios, porque Él es fiel. Y recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda eso. Y también Satanás va a buscar que tú peques contra Él por la provisión. Que tú digas, si yo hago este trato en mi trabajo, voy a tener más dinero, voy a tener más provisión. Pero estaría mintiendo al Estado, estaría mintiéndole a mi jefe, estaría robando. Y Satanás va a decir, hazlo, porque al final vas a tener más provisión. Y vas a terminar pecando contra Dios porque no estás agradecido con la provisión que Él te ha dado hoy. Eso es lo que Satanás va a buscar en tu vida. Va a buscar que tú caigas en esas cosas, que reniegues de la provisión de Dios y que termines pecando por pretexto de lo que Dios te debería proveer a ti. Y no es así. Estate agradecido con Dios en el día a día, porque Él va a suplir tus necesidades. Y pídele al Señor, porque muchas veces no recibimos porque no pedimos. Por eso Jesús enseña, pide de esta manera: danos hoy nuestro pan de cada día, y sea agradecido con el pan que Él te da. Pero esa lucha va a haber en tu vida, y la va a haber en mi vida, porque Satanás va a estar luchando para que nosotros terminemos cayendo como Jesús no cayó. Esa es la primera tentación que vemos en estos versículos. Ahora veamos la segunda tentación. Satanás va a seguir intentando y va a querer vencer a Jesús. Versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás ahora transporta a Jesús a la cima del templo y le dice a Jesús que se arroje, y le cita 2 versículos bíblicos que están ubicados en el Salmo 91. Satanás le dice: mira, la palabra de Dios dice de que si tú te lanzas, el Señor va a enviar ángeles para que te protejan. Hazlo, lánzate del templo y el Señor te protegerá. Obviamente Jesús, siendo Dios, tendría ángeles a su disposición. Y si Él se lanzaba, lo más probable es que ángeles vendrían y lo rescatarían. Él ni siquiera necesitaría ángeles para poder sobrevivir. Pero Satanás está utilizando la Biblia misma para tentar a Jesús. Noten eso. Satanás está utilizando la Biblia misma para tentar a Jesús, solo que le está sacando de contexto. Por eso es importantísimo conocer la Biblia de arriba abajo, porque Satanás la va a usar para que nosotros caigamos ante su tentación. Y lo más triste es que va a utilizar en nuestro día a día personas que nos van a enseñar cosas en la palabra de Dios
fuera de contexto para desviarnos de la voluntad de Él. Y hay muchos hoy en día falsos maestros que hacen eso. Una de las falsas enseñanzas que vemos hoy en la iglesia en general es la idea de que la salvación no es por gracia por medio de la fe, sino es por obras, es por las cosas que tú haces para Dios. Y es si tú haces para Dios, Dios te va a premiar y te va a salvar. Pero lo que enseña la palabra de Dios, en su contexto claramente, es que nuestra salvación no la ganamos nosotros, sino la ganó Jesús al morir por nosotros en la cruz y resucitar. Y nosotros accedemos a ese regalo cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, como vimos en la clase anterior, y ponemos nuestra fe en Jesús. En ese momento, por la fe, nosotros obtenemos la salvación como regalo, no como algo que merecemos. Y esa es una falsa enseñanza que se esparce hoy en día en la iglesia basado o usando pasajes bíblicos. Otros pasajes bíblicos que enseñan o que tuercen los falsos maestros es la idea de que nosotros tenemos que pelear de una manera física, gritando contra los demonios. Ya hemos dicho que nosotros vamos a ser tentados, espiritualmente por Satanás y los demonios, físicamente nosotros por nuestra carne o por el sistema del mundo. Pero hay una enseñanza falsa que enseña que nosotros tenemos que pelearnos con el enemigo. Si vemos que estamos siendo tentados por el enemigo, empezamos a gritarle: fuera de acá, Satanás, tú no me vas a tentar, y te empiezas a agarrar a broncas, a peleas con el enemigo que no ves. Pero acá Jesús nos está dando el modelo perfecto. ¿Cómo nosotros vencemos las tentaciones? Con la palabra de Dios. No agarrándonos a trompadas con el enemigo. Eso es algo importante, pero también es una enseñanza que se ha esparcido falsamente por toda la iglesia. Y utilizando versículos bíblicos. Y acá Satanás vemos que él está utilizando versículos bíblicos para eso. Otra falsa enseñanza es la de que tu lengua o tu boca, tus palabras tienen poder. Y que si tú declaras algo, se va a cumplir. Eso es algo que la Biblia en su contexto, en su totalidad, no enseña, pero que también se ha esparcido por la iglesia usando pasajes bíblicos. Nuestra boca no tiene ese poder. Nuestra boca tiene poder para destruir, y eso lo dice Santiago capítulo 3. Nuestra lengua a veces, con lo que decimos, destruye la vida de las personas, por nuestra maldad. Pero no tiene el poder para crear cosas. Nosotros no somos dioses. Pero es una falsa enseñanza que se ha esparcido por un mal uso de la Biblia, por sacarla fuera de su contexto. Por eso es necesario que nosotros la conozcamos muy bien de arriba abajo. Es nuestra tarea alimentarnos diariamente con ella para nosotros conocer mejor a Dios, conocer mejor su palabra y distinguir cuando el enemigo la usa para que nosotros seamos desviados. Jesús obviamente no cae ante esta falsa enseñanza o sacar de contexto estos versículos, y Jesús le responde a Satanás nuevamente con la palabra de Dios, con la escritura, y le dice en el versículo 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, la Biblia nos promete que Dios nos va a proteger, pero eso no significa que tú te vas a lanzar por un muro de 61 metros de altura, que es más o menos lo que medía el muro del templo, y Dios te tiene que cumplir la promesa y salvarte. Tú lo estás tentando. Es como que tú tuvieras dos caminos. Uno donde no hay ningún peligro y otro que es muy peligroso. Tú ya lo sabes. Pero tú dices, bueno, Dios me promete a mí que me va a proteger. Por lo tanto, voy a ir por el camino peligroso. ¿Para qué voy a ir por el camino tranquilo? Si Dios me ha prometido protegerme. Y te metes. De esa manera tú estás tentando a Dios. Estás usando las promesas de Dios de una manera equivocada. Lo estás tentando. Y estás entrando por una situación peligrosa por tu propia voluntad, no por la voluntad de Dios. Tentándolo a Él en sus promesas, y Dios no te va a cumplir eso. Por eso dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas personas en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, usaron versículos bíblicos para excusar su falta de cuidado. Sí, era un tema por salud que tenías que cuidarte. Y decían, no, porque Dios promete que no nos va a caer plaga, no nos va a hacer nada, en ninguna peste. Y muchas personas se enfermaban. ¿Por qué? Porque estaban tentando a Dios. Ojo, si Dios te está mandando a un lugar, tú tienes la dirección, la guía de Él, a un lugar donde hay un riesgo, tienes que dar el paso de fe, porque Dios te está guiando hacia esa dirección. Como Jesús está siendo guiado al desierto para ser tentado. Pero si tú lo quieres hacer por simplemente ser testarudo y porque, bueno, Dios promete que me va a proteger, estás tentando a Dios.
Y Jesús responde de esa manera. Sí, hay versículos que dicen que Dios nos va a proteger, pero eso no significa que yo voy a tener que tentarlo y tirarme de un barranco. Estás loco. Conoce muy bien la palabra de Dios el Señor y por eso la cita y sabe cómo aplicarla y cómo responder ante una mala enseñanza que Satanás está dando acá. Satanás está buscando que Jesús sea tentado también con el tema de la fama. ¿Por qué? Porque si Jesús se tiraba del barranco en el templo y los ángeles venían y lo rescataban, toda la gente que estaba en Jerusalén, que es la ciudad santa, lo iba a ver y iba a reconocer que él era el Mesías. Todo el sufrimiento que Jesús iba a pasar en estos años como Mesías, que eso lo vamos a ir viendo capítulo tras capítulo, iban a desaparecer, porque todo el mundo iba a ver esos milagros tan grandes en la misma ciudad de Jerusalén que iban a demostrar que él era el Mesías. Esa era la tentación. Vas a tener fama. Nadie te va a aborrecer. Nadie se va a burlar de ti porque eres Jesús, porque enseñas cosas que los fariseos y los saduceos no creen. No. Toda la gente te va a aplaudir y te va a aceptar si tú haces eso. Hoy en día Satanás podría hacer lo mismo con nosotros y tentarnos de una manera para buscar fama. Violar la palabra de Dios para conseguir fama. Y dices, no, pero si tú lo haces, la gente te va a aplaudir. Sí, es algo que hasta lo puedes convalidar con la palabra de Dios. Puedes utilizar un versículo por acá, sacarlo de contexto y justificar tu actitud, que estás tentando a Dios, pero vas a recibir el aplauso de la gente. Y supuestamente lo estás haciendo como un enfoque bueno, lo estás haciendo para Dios. Y Satanás hace que tú termines cayendo, buscando fama del hombre y no la gloria de Dios, buscando el aplauso de la gente y no la aprobación de Dios. Satanás va a buscar tentarnos de esa manera. Pero Jesús, conociendo muy bien la palabra, no cae ante la tentación y la vence. Conozcamos muy bien la palabra, estudiémosla, profundicemos en ella. Hasta ahorita lo que vamos viendo es que la manera de vencer la tentación, ejemplificada por Jesús acá, es simplemente conociendo bien la Biblia. Si la conoces bien, vas a poder responder y contrarrestar las tentaciones del enemigo. Así de sencillo. Veamos ahora la tercera tentación y con eso vamos a ir acabando esta sección de la enseñanza. Versículo 8. Dice lo siguiente. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su riqueza. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora Satanás le da una visión a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, si tú te arrodillas ante mí y me adoras, te lo doy. Acá hay varias cosas. Lo primero es que vemos que a Satanás le pertenecen todos los reinos de la tierra. Y alguien puede preguntarse, Horacio, ¿pero eso no le pertenecía a Dios? ¿Por qué Satanás dice eso? Porque en el jardín del Edén, Adán y Eva, al obedecer a Satanás, le entregaron su autoridad. Dios le dio esa autoridad a Adán y Eva, que ellos se enseñoreen sobre la creación y la gobiernen. Pero ellos se sometieron ante Satanás, lo obedecieron a él y le entregaron esa autoridad. Y ahora todos los reinos de la tierra están bajo la autoridad de Satanás hasta que Jesús vuelva en su segunda venida, donde la autoridad de Satanás va a ser quitada y él va a ser atado al principio durante 1000 años. Y ese es un estudio aparte, acerca del milenio. Pero la autoridad ahorita la tiene Satanás. Y no es difícil darse cuenta de eso. Miren el mundo, miren las noticias, miren cómo estamos. Obviamente Satanás está gobernando el mundo. Y ahora le ofrece todo eso a Jesús. Y le dice, si te arrodillas delante de mí y me adoras, todo esto te daré. ¿Cómo responde Jesús? Nuevamente con la escritura. Y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás sí te puede dar todos los reinos de la tierra. Ojo, Satanás te los puede dar, pero el costo es altísimo. Muchos famosos buscan esa fama o la han obtenido por medio de habérsela vendido su alma a Satanás. Eso existe, eso es real, eso no es simplemente fábulas. Muchos famosos son famosos por haberle vendido su alma a Satanás. Satanás le está ofreciendo lo mismo a Jesús. Te doy todos los reinos de la tierra si te postras ante mí y me adoras. Pero el costo de eso es altísimo.
El costo es tu alma. El costo es tu eternidad. Nuestra vida acá es corta, cortísima. La eternidad es para siempre. Estarías tirando tu eternidad por una tonta decisión en este pequeño corto tiempo que tenemos de vida aquí. La decisión correcta es rechazar esa invitación de Satanás de que nos postremos a Él y lo adoremos por fama, y nos postremos y adoremos al Señor verdadero, a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y por eso Jesús cita, solamente al Señor tienes que adorar y solamente a Él servirás. En la vida me voy a postrar ante ti. Y Jesús más adelante va a mostrar el valor del alma y que al final eso es invaluable, o sea, no tiene precio. Nuestra alma vale muchísimo. No hay nada en este mundo que pueda equiparar el precio de nuestra alma. Satanás nos puede ofrecer todos los reinos, pero nuestra alma vale más. No la tiremos al tacho por simplemente fama, por riqueza o por lo que sea. Y Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente en Mateo 16, eso lo vamos a ver mucho tiempo después. Dice Jesús a sus discípulos el costo de seguirlo. Miren esto. A sus discípulos Jesús les dijo, Mateo 16, 24, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué puede dar uno a cambio de su alma? O sea, tu alma no vale lo que te podría ofrecer el mundo. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo, carga tu cruz, deja de ser tú el rey y sígueme, dice Jesús. Así vas a obtener vida. El que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que busca hallar su vida la perderá. Satanás te puede ofrecer el mundo, pero el costo es altísimo. Y Jesús lo sabe. Y Jesús no cae. Y nosotros no deberíamos caer ante eso. El aplauso de la gente, la fama, el mundo entero se nos puede ofrecer, pero nosotros lo vamos a rechazar. Porque nuestra fidelidad y nuestra lealtad tiene que estar al Dios verdadero, al que merece nuestra adoración. Y ese es Jesucristo. Y Jesús acá le cita ese texto bien claramente. Y el texto que Jesús cita acá y en la tentación anterior está en Deuteronomio capítulo 6, si es que quieren la referencia. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Noten esto, lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús era, yo te puedo entregar todos los reinos de la tierra. Tú has venido al mundo, te has hecho hombre para recuperarlos. Pero yo te puedo dar un atajo. ¿Para qué tienes que sufrir en la cruz? ¿Para qué tienes que morir? Yo te los puedo dar ahorita. Si tú te postras ante mí y me adoras, yo te los doy. ¿Tú los has venido a recuperar? Te los doy rapidito. No vas a tener que sufrir ni ser rechazado, nada. Solo póstrate ante mí y me adoras. Lo que Satanás estaba diciendo es, te estoy dando un atajo, sin sufrimiento, para que obtengas todo. Y Satanás va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Nos va a presentar cosas que son legítimas, que son buenas, pero para obtenerlas vamos a tener que desobedecer a Dios. Vamos a tener que pecar contra Él. Es un atajo. Sí, es un bien bueno, pero la forma de obtenerlo no es la correcta. De esa manera Satanás nos va a estar tentando. Alguien podría decir, el fin justifica los medios. Eso es lo que Satanás va a buscar, que tú digas eso. El fin justifica los medios. No importa cómo yo lo obtenga, lo que importa es que lo obtuve. Satanás te va a tentar de esa manera. Y tú tienes que decir, lo siento, al Señor solamente voy a servir y a Él solamente voy a adorar. De Él es mi lealtad, de Él es mi vida. Se le he entregado y a Él le pertenece. No voy a caer ante la tentación. Recuerden, Dios mismo nos puede llevar a lugares así para ser probados. Y es ante la prueba donde nuestra fe va a ser revelada. ¿Cómo está? A veces uno piensa que nuestra fe está bien plantada, que nuestra fe es fuerte. Pero cuando somos probados caemos. Y nos damos cuenta, no era tan fuerte. ¿Por qué? Porque no he pasado tiempo alimentándome de la palabra de Dios. No he pasado tiempo en comunión con Él. No he pasado tiempo en oración, en la lectura de su palabra. Por lo tanto, estoy débil. Y por lo tanto, cuando llega el día de la prueba, porque va a llegar, caemos. Jesús nos está enseñando cómo no caer, conociendo muy bien la palabra de Dios, permaneciendo en Él. Esa es la idea. Y Jesús vence esta tercera tentación de esa manera. Luego que Jesús vence la tentación, citándole este versículo de Deuteronomio, Satanás simplemente va a huir. Y eso lo vamos a ver en el versículo siguiente. Versículo 11, y con eso terminamos.
Dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. El libro de Lucas nos dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Satanás lo dejó por un tiempo. O sea que Satanás iba a volver. Y una realidad que es fea, pero que es verdadera, es la siguiente. Nosotros vamos a ser tentados. Y cuando venzamos la tentación, Satanás va a huir, pero por un tiempo. Porque él va a volver. Él no va a tirar la toalla para destruir nuestra vida. Nosotros, desde el momento que decidimos creer en Jesús y que Él sea nuestro Señor y Salvador, desde ese momento entramos en una guerra espiritual que la vamos a experimentar constantemente. Porque ya no pertenecemos a este mundo. El que gobierna este mundo es Satanás. Y nosotros ahora somos lo contrario a su reino. Y Él va a buscar destruirnos. Él va a buscar que seamos inefectivos en el mundo. Así que vamos a estar constantemente luchando una guerra espiritual. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Y nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, en su palabra y por medio de la oración. Solo así vamos a ganar esa batalla. Si ustedes desean, les recomiendo leer Efesios capítulo 6, porque ahí Pablo da una descripción de la armadura de Dios. Y una de las cosas que Pablo cita en la armadura de Dios como un arma ofensiva, justamente es la palabra de Dios. Él dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, justo lo que Jesús usó aquí. ¿Cómo venció la tentación? Con la palabra de Dios. La conoció bien y él pudo vencer la tentación. Si tú no la conoces bien, si tú no pasas tiempo diario en ella, cuando venga la tentación vas a caer. Y la idea que Jesús nos está dando aquí es, miren cómo yo vencí. Ahora sigan mi ejemplo. Yo soy el vencedor, yo soy el Salvador. Les he dado ejemplo para que ustedes ahora lo sigan. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos pensar, estoy siendo tentado, estoy siendo probado, pero no creo que Dios me entienda, no creo que Jesús me entienda, no sabe lo que yo siento en este momento, es bien duro, es muy difícil. Recuerda esto, Jesús sí te entiende, Jesús sí sabe por lo que tú has pasado, porque Él lo experimentó. Él te entiende, puedes acercarte a Él y decirle, Señor, estoy siendo tentado con esto, estoy siendo tentado con mujeres, estoy siendo tentado con cosas placenteras de distintas formas, con vicios que tengo, con dinero, con compras, con un montón de cosas. Estoy siendo tentado y no me entiendes, Señor, no creo que me entiendas lo que estoy sintiendo en este momento. Jesús te dice, sí entiendo, sí te entiendo, y yo te he dado la herramienta para que tú puedas vencer la tentación. Ven, aférrate a mí. Conóceme a mí, conoce mi palabra. Busca en mí fuerzas, busca en mí descanso, que yo te lo voy a dar, con gusto. Yo sé lo que estás pasando. Yo te amo, tú eres mi hijo ahora si has creído en mí, y yo voy a apoyarte en medio de la tentación. Es más, no sabes que lo que estás pasando, capaz yo te he llevado a esa situación, para que tú veas mi poder, para que tú seas ejercitado en tu fe y te parezcas más a mí. Eso es lo que el Señor está buscando. El Señor entiende tu tentación, tu prueba. Él la entiende y puedes acercarte a Él confiadamente. Y hay un mensaje de esperanza también. Porque si estamos pasando tiempos de prueba y de tentación, tenemos que recordar lo siguiente. Esas pruebas y esas tentaciones se van a acabar. Y se van a acabar al 100% cuando Jesús vuelva. Y Jesús ya viene. Jesús viene pronto. Y esa guerra se terminará. Así que permanece firme en Él, sigue luchando, aférrate a la palabra de Dios, aférrate a Él con todas tus fuerzas. Ese día se va a terminar. Ese día de tentación, ese día de prueba se va a terminar. Por un tiempo, si es que todavía el Señor no vuelve, pero sabiendo que los tiempos se acercan, que los tiempos finales ya están pero a flor de piel, sabemos que el Señor viene y por fin se va a acabar la lucha con nuestra carne, la lucha contra el enemigo, la lucha contra el mundo, por fin se va a terminar todo. Hay esperanza, el Señor viene. Pero también hay una llamada de atención. El Señor viene. Y si tú estás pecando, tú estás cayendo en la tentación, vives cayendo en la tentación, hay una llamada de atención para ti. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. El Señor viene. ¿Cómo te va a encontrar? Si tú no has creído en Él, vas a tener condenación eterna. Porque el único que te ofrece salvación es el Señor. Por tus propios méritos no lo vas a obtener. Solo puedes obtener la salvación por los méritos de Jesús. Y si tú eres alguien que ya has conocido al Señor, pero estás que caes constantemente, recuerda que el Señor viene. Ponte a cuentas con Él. Aférrate a Él. Busca ayuda. Busca la ayuda de Él
busca la ayuda de hermanos maduros en la fe, si eres mujer, mujeres, si eres hombre, hombres, y a gente madura en la fe, no cualquiera. Y compártele lo que estás luchando. Y pídele ayuda en oración y en sabiduría. Y aférrate al Señor tú. Porque el Señor viene. ¿Cómo Él te va a encontrar? Yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre bien. Así que hay una llamada de atención para nosotros. Si hay una llamada de consuelo, porque el Señor te entiende y te puedes acercar a Él. Hay una llamada de esperanza, porque el Señor viene y por fin se va a acabar todo esto. Pero hay una llamada de atención. Si tú no estás en Él, no lo conoces, no lo estás entregado en Él, el Señor viene. Tienes esta oportunidad ahora. Entrégale tu vida al Señor. Y si estás cayendo, vuélvete al Señor. Pídele a Él las fuerzas. No busques hacerlo en tus fuerzas. Busca hacerlos en la fuerza del Señor. Y pide ayuda de un hermano maduro en la fe si eres hombre y de una hermana madura en la fe si eres mujer. Y Jesús termina este pasaje dándonos un ejemplo claro de victoria. Nosotros deberíamos vivir constantemente en victoria ante la tentación. Porque la tentación lamentablemente va a venir constantemente. Y eso para nuestro bien. Recuerden eso, para nuestro bien. Y así terminamos esta sección. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Espero que haya sido de ánimo, de consuelo, de exhortación. Y por favor estén orando para que en la siguiente clase el Señor nos siga hablando. Y nos siga mostrando la belleza de Jesús. Que es el Mesías, es el Señor, nuestro Salvador. Y el cual merece nuestra adoración, nuestra fidelidad y nuestro servicio. Que Dios los bendiga.